Hablemos de ello. La misión la llevasteis a cabo del 2 al 15 de febrero en la estación Mars Research Desert Station en el desierto de Utah, en los Estados Unidos. ¿Por qué habéis trabajado sobre el terreno de este desierto en concreto? Bueno, en concreto se eligió la Mars Research Station porque es un espacio que, como bien has dicho, está en el desierto de los Estados Unidos y a nivel geomorfológico es muy parecido a Marte. Es uno de los lugares en la Tierra que más se parece, por lo cual, bueno, pues era uno de los mejores lugares para simular que estábamos en el planeta. ¿Es el único o hay más como este? ¿O por qué se escogió esto en concreto? Bueno, hay más, ¿no? Hay más lugares o más centros de investigación en los que se pueden hacer misiones análogas, pero simulan cosas diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, hay una base de investigación en la Antártida en la que se simula esos menos 63 grados de media que hay en Marte. Pero en este caso queríamos simular la parte más vinculada a la geología y a la morfología del planeta rojo. Claro, es una misión, lo decíamos, que duró del 2 al 15 de febrero. Son 14 días. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la vida durante estos días que estuvisteis en esta estación trabajando? Sí, efectivamente, son 2 semanas y al final, bueno, son muy emocionantes, muy interesantes, pero todos los días son muy rigurosos. Te levantas por la mañana, haces media hora de deporte, luego desayunas, luego dedicas 4 horas a investigar, comes otras 4 horas. Normalmente, si por la tarde o si por la mañana has estado investigando, por la tarde sales fuera de la estación a realizar una salida extravehicular, actividades extravehiculares que se llaman EVAs, en las cuales pues haces algo sobre el terreno, bien sea recoger muestras geológicas o desarrollar alguno de los proyectos de investigación que llevábamos. Luego vuelves, dedicas 2 o 3 horas a trabajar, elaborando informes y reportes de lo que has hecho durante ese día y de lo que vas a hacer el día siguiente, que mandas a tu contacto en la Tierra, por así decirlo, y luego cenas y te vas a la cama. Y todos los días en ese sentido son iguales, ¿no? Emocionantes por un lado, pero muy rigurosos en el sentido de programar los tiempos que tienes allí, igual que serían una misión espacial. Claro, ¿y hasta qué punto emuláis lo que sería una expedición real a Marte? Es decir, por ejemplo, la alimentación o dónde dormís. ¿Esto se parecería a lo que haríais si fuera una expedición realmente al planeta rojo? Efectivamente, hay cosas que simulamos, evidentemente hay otras que no se pueden simular. Por ejemplo, no podemos simular la gravedad, ¿no? No podríamos simular, en Marte tendríamos 1/3 de la gravedad que tenemos en la Tierra, eso es algo que no podemos simular, pero sí podemos simular, pues, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? De la comida, el comer comida deshidratada o las condiciones de restricción de agua que tendríamos en Marte. También podemos simular, pues, que trabajaríamos con energía solar, por ejemplo, o las salidas extravehiculares, esas salidas que tienes fuera de la base, pues hay que realizarlas con un traje de protección, por así decirlo, porque fuera simulamos que hay radiación y que no hay oxígeno, por lo cual tienes que portar una mochila de soporte vital. Claro, tenemos que imaginar 2 semanas trabajando en condiciones diferentes a las que estáis acostumbradas, a las que estamos acostumbrados también nosotros aquí en la Tierra. ¿Qué preparación llevasteis a cabo para estar preparadas para trabajar a máximo rendimiento en esta misión? Pues mira, antes de la misión, durante 3 meses antes, empezamos a hacer una serie de ejercicios que preparó Elena Arias, que es, bueno, era la encargada, ¿no? de factores humanos de la investigación vinculada al cuerpo de la mujer, y ella ahí, bueno, pues nos dio una serie de entrenamiento, bueno, una serie de ejercicios que teníamos que hacer durante media hora todos los días antes de la misión. 3 meses antes empezamos a hacerlos y luego, pues durante la misión también hacíamos ese mismo entrenamiento relativamente modificado, ¿no? Y adaptado a las condiciones que allí teníamos, pero ese entrenamiento nos ayudó pues a estar listas, ¿no? Y preparadas. Y luego también toda la parte psicológica de, bueno, pues cómo te vas a enfrentar, estar aislada durante 14 días, no hay internet, al final estamos confinadas, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, es una relación intensa porque por un lado estamos juntas, pero a pesar de que estamos juntas, estamos muy aisladas del resto del mundo. Hasta el punto de de no poderos comunicar con la familia ni nada que no esté relacionado con la investigación. No hasta tal punto, o sea, a ver, en cada día tenemos una ventana de 2 horas de Internet, entonces en esa ventana de 2 horas de Internet es la ventana que tenemos que utilizar para mandar los reportes y ahí podemos aprovechar pues para mandar algún email a la familia o demás, pero sí que era importante para nosotras simular también ese retardo en las comunicaciones. Si estuviéramos en Marte de verdad, tardaríamos unos 20 minutos, ¿no? En enviar en que esa respuesta o ese email que nosotros mandamos desde la Tierra, desde Marte, llegara a la Tierra y en recibirla también de vuelta, ¿no? Entonces sí que simulábamos esa distancia temporal de esos 20 minutos.
Claro, y aparte de la vertiente física y psicológica que comentabas en toda la preparación previa a la misión, imagino que también hay una preparación de investigación. Es decir, vosotros os plantáis allí en Utah con una idea clara de lo que queréis investigar, o los descubrimientos surgen sobre todo una vez se trabaja sobre el terreno. Por supuesto, vamos con todo preparado. Al final, una misión implica, es un coste económico también, ¿no? Entonces, un año antes hemos empezado a trabajar cada uno de los proyectos. Cuando se formó la tripulación y se decidió qué personas iban a ir, porque hubo un proceso de selección, ahí ya en ese proceso de selección las integrantes teníamos que enviar un proyecto, ¿no?, de investigación, que luego durante todo ese año pues vas refinando y vas trabajando y vas planificando para que cuando llegues allí todo vaya rodado, ¿no? Evidentemente siempre hay contratiempos, siempre hay cosas que esperabas que iban a ser de una manera y son de otra. Por eso se hacen este tipo de misiones, ¿no? Para evitar tener las menores sorpresas, pues si algún día llegamos Ujú, a Marte, ¿no? ujú. Y sí, pero vamos, la idea es llevar todo planificado, porque piensa que cada minuto allí vale oro, ¿no? Entonces no podrías ponerte a decir allí, bueno, a ver ahora qué hago, qué investigo. Claro, claro, vale oro porque deben ser misiones muy caras de subvencionar y no son demasiado habituales tampoco. Ujú. Exacto, sí. De hecho, bueno, y Patia, gracias a la financiación que tenemos de varios sponsors, pues conseguimos realizar estas misiones, pero piensa que ronda los 100.000 euros, ¿no? Desarrollar una misión como esta, teniendo en cuenta también los experimentos científicos que en ellos se hacen y que a veces los materiales que llevamos son muy caros, ¿no? Pues, por ejemplo, la geóloga de la tripulación llevaba una pistola de rayos X Ujú, para analizar muestras geológicas, y todos esos son materiales que tienen un coste elevado. ujú. Claro, estamos hablando de la misión número 2, digamos, de Hipatia 2, porque la primera imagino que se saldó con éxito y entonces ha repetido esta experiencia. Entremos ya en materia, entremos entonces de los descubrimientos que se derivaron de esta segunda expedición. En la medida de lo posible, háblanos de todos o de los más reseñables que pudisteis extraer. Pues mira, hay varios proyectos. Uno de los proyectos que creo que es un proyecto muy costoso a nivel físico y que es complejo, ¿no?, de realizar, fue la instalación de un reflector triédrico que se ha instalado en la NDRS, la base de investigación, junto con la colaboración de la ESA. Es además un reflector que es realmente complejo de instalar. Para que te hagas una idea, se necesitaron al menos 4 EVAs solo para instalar ese reflector, y 4 EVAs son, pues cada EVA es el equivalente a 4 horas, o sea que puedes imaginarte, ¿no? Y ese reflector pues sirve, como te decía, para calibrar satélites. Ujú, En este caso, que orbitarían a Marte, ¿no? Ahora mismo sirve para calibrar satélites que orbitan la Tierra, pero si pudiéramos instalar uno de ellos en Marte, pues serviría para calibrar eso y tener medidas mucho más específicas de, bueno, pues de las cosas que ese satélite mira, ¿no? Como por ejemplo, pues la subida al nivel del mar. Luego, otro de los proyectos que se realizó fue vinculado a la geología, y en ese proyecto pues lo que se hizo fue portar una pistola de rayos X, de fluorescencia de rayos X, y con esa pistola se analizaron diferentes muestras in situ. Eso es muy importante en las misiones espaciales, porque de esa manera podríamos seleccionar, pues por ejemplo, qué muestras nos interesa traer de retorno a la Tierra y cuáles no, porque al poder hacer un primer análisis in situ allí en el lugar, en el campo, pues no es simplemente traer rocas porque sí, ¿no? ujú, ujú, Y otro de los proyectos que, bueno, que en este caso lideraba yo, tenía que ver con la sostenibilidad. Una cosa que nos importaba mucho en Hipatia era cómo podíamos hacer la misión sostenible. Piensa que no puede haber una misión sin sostenibilidad, ni a la SS, ni a la Tierra, ni en el espacio, ni en Marte. ¿Por qué? Pues porque no podríamos llevar ni a nivel económico ni en términos de espacio todo el agua, por ejemplo, o el aire que necesitaríamos, ¿no?, para estar. ujú, Además, una misión en Marte tendría una duración aproximadamente de 3 años, 6 meses para ir, 6 meses para volver y unos 2 años allí investigando. Entonces sería imposible llevar todos los recursos que una tripulación necesitaría. ujú, Entonces, en ese sentido, sí que yo trabajé con el aspecto de, bueno, cómo podemos, pues por ejemplo, gestionar el agua para consumir muy pocos litros al día. En este caso consumimos 10,5 litros al día frente a unos 140, 150 que consume una persona, pues por ejemplo, en Barcelona, ¿no?, al día. Ujú. Y otra de las cuestiones también muy interesantes pues era gestionar los residuos, ¿no? Entonces pues llevábamos un compostador portátil que nos permitía gestionar residuos orgánicos, o también otro de los estudios que hicimos fue cómo podemos gestionar el tema de la menstruación, el tema
menstruar en el espacio de una manera sostenible y hacerlo con copas en vez de pues con Tampax o compresas, ¿no? Que al final es un desecho, y luego pues utilizar esa menstruación para fertilizar las plantas. La idea era eso, reutilizar todo para que pudiéramos tener una misión más sostenible. Ujú. ¿A qué conclusiones habéis llegado con esta propuesta, ¿no? de el uso de la sangre menstrual como fertilizante natural? Pues, por ejemplo, una de las cosas que vimos fue que aquellas, lo que hicimos fue germinar unas judías blancas y luego fertilizar una parte de ellas y las otras no, que eran control, ¿no? Entonces, aquellas que sí que se fertilizaron con sangre menstrual, pues sí que despuntaron antes y tenían un mayor desarrollo de sus raíces. Sí que es verdad que al final es una investigación, es una pequeña investigación que se hace 15 días y la idea es retomar esta investigación en la tierra en colaboración con el Hospital San Pau y bueno, pues plantar una semilla, ¿no? De algún modo para que se siga investigando eso, porque a día de hoy pues no hay investigaciones científicas que analicen este asunto, ¿no? La idea es eso, pues plantar una semilla para poder desarrollar esa investigación de manera más completa aquí en la Tierra. Claro, entonces entiendo que esto ya estaba previamente pensado y que alguna del equipo ya teníais, ya sabíais que en esos días iba a tener la menstruación. Claro, eso fue una de las cosas que tuvimos que hacer ahí nuestras encuestas previas, ¿no? Para saber si eso iba a ocurrir o no. Entonces, bueno, la menstruación, sabes que no es completamente regular en las mujeres, en las Sí. personas que menstruan. Entonces, en ese sentido, pues teníamos nuestras apuestas, ¿no? Afortunadamente, podemos utilizar la menstruación de dos compañeras. En el equipo de Hipatia 2 sois 9 mujeres, trabajáis en un mundo en el que los datos indican que 9 de cada 10 astronautas son hombres. Aparte de los avances científicos, esta expedición y este equipo de trabajo sirve también para reivindicar el papel de la mujer en una profesión con un sesgo de género tan evidente. Sí, por supuesto. Piensa que en términos vinculados al espacio, solo el 11% de las personas que trabajan son mujeres, entonces es muy importante visibilizar esa figura también para inspirar, ¿no? Y para crear, bueno, pues referentes y que las niñas pues se animen, ¿no? A también cursar carreras STEM. Ujú. Claro, ahora que conocemos más a fondo el proyecto y el equipo, claro, queremos saber cómo tú, Jennifer, doctora internacional en comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, acabas involucrada en la investigación de la superficie de Marte más grande del mundo. Explícanos cómo has llegado aquí. Sí, es curioso, ¿no? Y a la vez extraño porque al final mi perfil no es estrictamente técnico-científico en el sentido que se entiende, ¿no? Por lo general, no soy ingeniera, por así decirlo. En mi caso, como bien has dicho, pues tengo un doctorado en comunicación y cuando terminé el doctorado estuve haciendo un postdoctorado en comunicación científica y ahí era donde entraba yo, ¿no? En cómo podemos comunicar los resultados que hemos obtenido en la misión a la sociedad. Entonces, en este caso, yo siempre he trabajado con temas vinculados a la sostenibilidad y me apetecía mucho ver, bueno, cómo podemos hacer una misión sostenible y contárselo a la gente para que aprenda o vea algunas de estas prácticas, porque algunas pues, quizás gestionar, no sé, utilizar paneles fotovoltaicos, pues no Ujú. todos tenemos uno en casa, ¿no? Pero gestionar el agua o gestionar los recursos de manera más ahorrando, ¿no? Más sostenible, es algo sencillo. Entonces se me ocurrió, bueno, pues hacer un tour virtual de la estación en el cual voy contando determinados tips que nosotras usábamos para hacer la misión más sostenible y eso, que la gente pueda aplicar también en sus casas, ¿no? En la Tierra. Entonces me parecía algo interesante para mostrar un tema que, bueno, quizás no es lo más divertido, ¿no? Ujú. Claro, imagino que el equipo de Hipatia 2 sois 9 mujeres con 9 perfiles distintos, con una especialización concreta, y eso, pues, imagino que otorga una visión de grupo más completa, ¿no? Para abordar esta expedición. Exacto, el enfoque que teníamos era hacer una misión multidisciplinar, ¿no? Porque al final todas las ciencias, pues aunque hay una división a nivel teórico casi, pero a la hora de la verdad vamos de la mano y tenemos que trabajar juntas. Entonces la idea era pues combinar perfiles como, bueno, pues tenemos matemáticas, ingenieras, tenemos una geóloga o yo que soy comunicadora, entonces era eso, ¿no? Tener también diferentes aproximaciones y diferentes visiones Ujú. sobre cómo sería ir a Marte, ¿no? Al final creemos que si en algún momento conseguimos llegar al planeta rojo, pues tiene que ser con diferentes puntos de vista y ángulos, porque eso al final es enriquecedor. Claro, y ahora no paráis porque acabáis de llegar, como aquel que dice, y ya habéis anunciado una nueva misión para el 2027 en la que de hecho queréis incorporar 6 mujeres más. ¿A qué se debe esta voluntad de hacer crecer el equipo? ¿Será quizás una investigación aún más ambiciosa?
La idea, claro, la idea es continuar, ¿no? Que haya una Hipatia 3, una Hipatia 4, 5, todos los que haga falta hasta que, bueno, pues la figura femenina también se vea representada en las ciencias STEM, ¿no? Entonces, en este caso, pues efectivamente está abierto, ¿no? Todas aquellas personas que crean que cumplen con los requisitos que se piden, la convocatoria está abierta y estamos esperando sus solicitudes, así que estaremos encantadas de hacer crecer la familia Hipatia porque cuanto más seamos, pues mejor. Ahora hablábamos del futuro de Hipatia, estamos hablando de un objetivo, el de pisar Marte, que cambiará el futuro de la humanidad. También, tú que has podido trabajar de primera mano en una investigación sobre este objetivo, ¿estamos muy lejos de ir a Marte? Yo no me atrevería a poner una fecha, porque siempre queda muy bonito, ¿no? Es decir, en los próximos 10 años o en los próximos 20, yo te diría que realmente el reto técnico es muy complicado. Cuanto más vas descubriendo, más difícil te das cuenta que es. Pero lo que sí que tengo claro es que Marte no es el planeta B que nos va a salvar y que lo que tenemos que hacer es cuidar la Tierra, porque Marte es muy interesante, como no, en términos de investigación, para entender, ¿no? La evolución que la Tierra puede tener o cómo, bueno, pues el origen, ¿no? Del sistema solar. Y por supuesto hay muchos más temas, ¿no? Vinculados a arte que son de gran interés, pues minería, bueno, en fin, muchos asuntos, pero lo que está claro es que vivir en Marte no sería fácil porque entre otras cosas tendríamos unos niveles de radiación, eh, bueno, que a día de hoy con la ciencia que tenemos no podríamos soportar durante mucho tiempo, por lo cual no sé cuándo llegaremos a Marte, pero probablemente sea para investigar y no tanto para vivir de manera indefinida, ir allí como si fuera un espacio que nos salva de los problemas que tenemos en la Tierra. Pues nos quedamos con esto. Jennifer García, una de las 9 tripulantes de Hipatia 2. Gracias por atendernos aquí en La Brújula esta tarde. Que vaya bien. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.